Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. Esta semana vamos a ver cómo extraer datos de fecha para las estrategias desarrolladas en PDV. La sesión se dividirá en los siguientes puntos. Empezaremos viendo un ejemplo a través del cual realizar una entrada por día, es decir, vamos a sesgar la estrategia para que solo realice un negocio por sesión. Seguidamente realizaremos un segundo ejemplo en el que vamos a añadir un filtro para operar si no es viernes, de manera que los días en los que estemos que sea viernes no se harán operaciones. Para hacer esto vamos a ver que no podemos utilizar las funciones clásicas para extraer fecha y hora y que vamos a utilizar otra clase de funciones. Bueno, pues dedicaremos unos breves minutos a explicar precisamente cómo trabajar con estas nuevas funciones. Explicado esto, pasaremos a ver el siguiente de nuestros ejemplos, que en este caso será el tercero, a través del cual lo que vamos a hacer es cerrar pasadas n horas. Un filtro que lo que hará es que si tenemos un negocio abierto, pasadas x horas no realizaremos más operaciones. Y finalizaremos con un cuarto ejemplo en el que incluiremos un filtro para no operar si estamos en los meses de julio y agosto. Pues bien, este va a ser el contenido de nuestra sesión. El tiempo aproximado de duración es de unos 50-55 minutos y les recuerdo que todas las sesiones quedarán grabadas y las publicaremos posteriormente en nuestro canal de YouTube. Sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos con el primero de los ejemplos. Lo que vamos a plantear aquí es cómo hacer una entrada por día o una entrada por sesión si lo prefiere. Para ello vamos a plantear el siguiente escenario. Como decimos, va a ser una estrategia que entre solo una vez por sesión. La regla que vamos a aplicar para entrar va a ser simplemente entrar a mercado en base a la tendencia, así de sencillo. No nos queremos complicar en las reglas de entrada de esta estrategia porque no es lo importante. Nosotros lo que nos interesa es poder definir esa opción para que solo opere una vez por día. Bueno, en este caso vamos a entrar mercado en base a la tendencia, nos vamos a fijar en una media. Aquí he puesto una media de Hull, podría ser cualquier media. Y bueno, esta estrategia también le vamos a añadir un horario de operativa, es decir, que opere entre tal y tal hora, es decir, no se quede abierto de un día para otro. Y va a incluir un stop dinámico y un stop inicial fijo. Y bueno, la estrategia nos tiene que quedar como estamos viendo en pantalla. Como ven, se posiciona a largo cuando está por encima de la media, se posiciona a corto cuando está por debajo y solo hace un negocio por día, como están viendo. Bueno, pues esto es lo que queremos conseguir. ¿Cómo conseguimos esto? Vamos a verlo a continuación. Vuelvo a recalcar que de todo esto a nosotros lo que nos interesa sobre todo es ver cómo hacer este filtro. Por tanto, lo que son las reglas de entrada, la idea de añadir un horario de operativa, la opción de incluir un stop dinámico y un stop inicial fijo, en realidad quedan en un segundo plano y no vamos a dedicarle tiempo a eso. ¿Qué hemos hecho para ello? Bueno, pues lo que hemos hecho es desarrollar la estrategia sin el filtro que estamos solicitando para ir directamente al punto que nos interesa. Nuestra estrategia sería esta de aquí. Bueno, al final aquí hemos aplicado una media simple, vamos a dejarlo así por no complicarnos, y aquí lo que estamos viendo es que nuestra estrategia se posiciona a largo cuando está por encima de la media, a corto por debajo, como están viendo, pero aquí estamos viendo que nos hace más de una operación por día. Y nosotros lo que queremos es limitar a un negocio por sesión. Bueno, pues como les digo, esta estrategia ya la hemos montado, que sería esta estructura de aquí. Ahora la repasamos para que vean cómo quedaría. Y sobre esta estructura vamos a montar este filtro. Si quieren vamos a hacer lo que les comento. Vamos a repasar cómo es la estrategia y a partir de ella pues ver cómo incluir esta opción que estamos planteando. Bueno, pues esta estrategia simplemente incluye una media. En los apuntes habíamos puesto una media de Hull, pero vamos a usar una media simple por no complicarnos y por dedicarle todo el tiempo sencillamente a lo que queremos. Bueno, pues hemos añadido la media simple, los parámetros para determinar el número de contratos, el periodo de la media, un stop inicial fijo y un trailing stop, los horarios de operativa, y esto de aquí simplemente son variables que utilizamos de manera interna para almacenar una serie de información. Por ejemplo, en posa abierta estamos guardando
la posición que hay en ese momento abierta, como su nombre indica. Para ello lo que hacemos es asignarle el resultado de invocar a la función getMarketPosition, y lo mismo estamos haciendo con pEntrada, donde estamos almacenando el precio de entrada. Bueno, eso lo estamos guardando en esas dos variables. Y bueno, la estructura, ¿cómo sería? Comprobamos si estamos dentro del intervalo horario. Si estamos fuera de ese intervalo, cerramos la posición abierta. Si estamos dentro del intervalo horario, fíjense que aquí hacemos una cosa. Si estamos fuera de mercado, permitimos entrar. Si estamos con una posición abierta, solo se puede cerrar esa posición si alcanza o bien el stop dinámico o bien el trailing stop, que es lo que se hace en esta parte de aquí. Bueno, como les digo, no nos vamos a centrar en esto, porque bueno, todo esto ya lo hemos explicado en sesiones anteriores. Y vámonos ahora a lo que nos interesa. Bien, el primer punto sería decir, bueno, pues nosotros lo que nos interesa es que una vez que haga el primer negocio, como por ejemplo en este caso sería este de aquí, el siguiente no quiero que lo haga. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a utilizar es en este caso a la función fecha, que es una función que se nos facilita desde el listado de propiedades del identificador data, y vamos a ver si la fecha actual es distinta o no a la fecha de la última salida que hayamos hecho. Si vemos que es distinta, entonces permitimos volver a entrar porque se ha producido un cambio de fecha. Pero si estamos todavía en la misma fecha, no permitimos entrar. Eso va a ser lo que vamos a aplicar. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Esta sería la barra de salida del último negocio, del negocio en el que estamos, con lo cual en esta barra hay una fecha. Si pinchamos dos veces, bueno, tenía dudas si se vería el inspector, creo que sí se va a ver. Bueno, pues esta barra es la de las 22:05:17 a las 11:45, ¿de acuerdo? Supongamos que queremos volver a entrar, que sería en este punto de aquí. Ya estamos fuera de mercado, por tanto nuestro código accederá a esta parte de aquí, ya que posición abierta valdrá en ese momento 0. Le preguntaríamos a la fecha actual si es distinta a la fecha en la que estamos en este momento. Bueno, o sea, la fecha de cuando cerramos el negocio anterior, la fecha del negocio anterior era 22/5. La fecha actual es 22/5. Como la fecha no es distinta, pues no permitimos operar y este negocio no lo haríamos. Vamos a ver el siguiente, ¿vale? Entonces este negocio no se haría. El siguiente negocio lo haríamos al día siguiente, que sería por ejemplo aquí. Pues aquí, por ejemplo, como la fecha de la barra de salida es las 22:05 y en el día actual ya sería las 23:05, hay una diferencia de fechas, con lo cual sí permitiríamos entrar y haríamos el siguiente negocio. Una vez hecho ese negocio, cuando cierre, la nueva fecha de la última salida va a ser esta de aquí, las 23:05. Cuando queramos entrar nuevamente, volveremos a comparar fechas y como coinciden, pues no permitimos entrar, ¿vale? Y así constantemente. Por tanto, para ello, ¿qué necesitamos? Pues por un lado, como estoy diciendo, la función fecha, que ahora veremos cómo sacarla, y por otro lado necesitamos saber cómo hacer referencia a la barra en la que realizamos la última salida. ¿Cómo podemos saber cuál ha sido la barra de la última salida? Pues eso lo sabemos a través de una función que se llama getBarsSinceExit. Bueno, pues vamos a añadir esa función a nuestro código, ¿vale? Aquí tenemos getMarketPosition, tenemos getEntryPrice, vamos a añadir getBars, vamos a buscarlo, que tiene que estar por aquí, aquí está, getBarsSinceExits, ¿vale? Pues esta sería. Como especificamos por defecto el parámetro entryAgo 0, eso quiere decir que está haciendo referencia al último negocio que se haya hecho en cada momento. Le damos a aceptar y la incluimos. Bueno, pues ahí tenemos getBarsSinceExits. Como el nombre es demasiado largo, voy a crear una variable y lo que voy a hacer es que usaré esa variable. Vamos a llamarla, por ejemplo, bdExit, en plan, para definir barras desde salida. O si quieren lo ponemos todo en español, bd salida, ¿vale? Barras desde salida. Lo pongo en minúscula porque no es un parámetro, lo vamos a usar internamente, le damos a aceptar. Y al principio del código, en esta parte de aquí, vamos a añadirlo. Le decimos bd salida es igual pues a la función que acabamos de incluir, que sería esta. Le damos a añadir. Y ahora, en bd salida, tenemos el resultado de getBarsSinceExit, que es una
distancia en barras, es decir, una cantidad de barras desde que se hizo la última salida. Si se hizo la barra actual, pues nos devolverá un 0. Si se hizo la barra anterior, nos devolverá un 1. Si se hizo hace 2 barras, nos devolverá un 2. Esa distancia nos permite siempre hacer referencia a aquella barra en la que se hizo la última salida. Perfecto, pues ahora lo que haremos será comparar fecha con la fecha de dicha barra de la que estamos hablando. Si es distinto, permitimos entrar. Si no es distinto, pues no permitimos entrar. Sin embargo, hay un problema. Esto nos va a servir siempre que se haya hecho un negocio previamente, pero ¿qué va a pasar con el primer negocio? El primer negocio no le precede ningún otro, porque obviamente es el primero. Con lo cual, deberíamos de permitir también que operara si estamos en ese primer negocio. De hecho, si lo dejamos simplemente con la condición que estoy diciendo, no va a hacer ningún negocio. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la condición que les estoy diciendo. Para ello lo que vamos a hacer es que las reglas de entrada, que serían estas de aquí, dependan de si se cumple la condición que estamos planteando o no. Para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, que va a ser añadir una nueva variable que vamos a llamar nueva entrada, que va a ser de tipo lógico. La vamos a poner por defecto a falso. No es un parámetro, lo vamos a usar simplemente de manera interna. Ahí estaría nueva entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es toda esta parte de aquí, que son las reglas de entrada, solo se va a acceder a esta parte del código si nueva entrada es verdadero. Entonces vamos a añadir una condición, que la vamos a poner aquí, y ponemos si nueva entrada es igual a cierto, permitimos entrar. Es decir, permitimos hacer una nueva entrada. Vamos a cambiar esto así. Y esto así. Vale. Y ahora solo permitimos que nueva entrada sea cierto si se cumple lo que hemos dicho. Es decir, si se cumple que ha habido un cambio de fechas desde la última salida. Vamos a poner esa condición. Previamente vamos a especificar que por defecto nueva entrada sea falso. Ponemos nueva entrada, por defecto es falso. Esto lo ponemos justo aquí. Ahí estaría. Y ahora añadimos la condición. ¿Cuál sería la condición? Pues lo que hemos dicho. Vamos a comparar la fecha actual. ¿Cómo sabemos cuál es la fecha actual? Bueno, pues si alguna vez han utilizado el crear condición, sabrán que valor nos devuelve los datos de la barra en la que nos encontramos, siempre que en identificador nos ponga data1. Bueno, pues data1 nos devuelve la información de la barra actual, y a esa información podemos hacer referencia cambiando valor. Puede ser cierre, apertura, máxima, mínimo, el volumen de la barra actual, o de interés que no se utiliza. Y aquí tenemos fecha y tiempo. Bueno, pues aquí está fecha. Bueno, seleccionamos fecha, que es lo que queremos ver, y ahora vamos a decirle: haré una nueva entrada si la fecha actual es distinta a la fecha de, pues en este caso, en vez de ser un valor específico, es decir, un número en concreto, va a ser el valor que haya almacenado en B de salida. B de salida será un número, que es una distancia en barras. B de salida. Bien, lo incluimos, le damos a aceptar, y si se cumple la condición, pues como digo, sería verdadero. Vamos a bajar esto un poco más. Ahí, le dejamos distancia. Pues si se cumple, nueva entrada es igual a cierto. A aceptar. Ahora haremos un repaso de lo que estamos haciendo. Esto lo uno con esto de aquí, y si no se cumple la condición, pues también lo uno. Vale. Por tanto, si estoy fuera de mercado, por defecto nueva entrada estará falso. Compruebo si hay diferencia entre la fecha actual y la fecha de salida. Si hay diferencia, entonces nueva entrada se pondrá cierto. Si nueva entrada es cierto, permito o comprar o vender según como esté situada la media respecto al cierre. Bueno, esta sería la regla. Vamos a darle a compilar y ahora vemos si se cumple la condición. Lo normal, como les digo, es que no haga ningún negocio, porque en realidad pues la función B de entrada, es decir, del parsing exits,
pues siempre va a estar a 0 porque no se ha hecho ningún negocio. Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Han desaparecido todos los negocios, no hace ningún negocio en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque para usar ese getVar since exits es necesario que al menos haya un negocio. Bueno, pues para controlar precisamente que se dé esa situación, es decir, que entre cuando todavía no hayamos hecho ningún negocio, lo que hacemos es añadir otra función. Esa función va a ser number of trades, que la tenemos por aquí, number of trades, ahí estaría. Y esto lo que hace es contar el número de negocios que lleva la estrategia. Si el número de negocios de la estrategia es 0, es decir, no ha hecho ningún negocio, pues entonces le decimos a nueva entrada cierto, es decir, entra porque aún no hemos hecho ningún negocio. En cualquier otro caso, mira a ver la diferencia entre fecha actual y la fecha de B de salida. Bueno, pues vamos a hacer eso. Añadimos number of trades y aquí pues vamos a hacer lo que estoy diciendo. Vamos a comprobar lo que vale number of trades y si es 0, si es igual a 0, es decir, pues mira, estamos al principio del todo, no hemos hecho todavía ningún negocio. Si se da esa condición, pues entonces ponemos directamente nueva entrada a cierto. Esto lo vamos a unir por aquí. Y como digo, si aún no hemos hecho ningún negocio, le dejamos que entre. Ahí estaría. ¿No has hecho ningún negocio? Pues permite entrar. A partir de ahí, ya siempre B de salida guardará un número. Entonces comparo fecha con la fecha donde se dio esa salida y si hay diferencia de fechas, entonces también permito entrar. Vamos a compilar y ahora, si funciona bien esto que acabamos de hacer, lo normal sería que nuestra estrategia sí hiciera negocios, pero solo hiciera un negocio por sesión. Vamos a ver si se cumple. Esperamos a que se compile para calcular la estrategia y a ver, algo nos ha fallado, no nos ha hecho ningún negocio. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Nos hizo el primero, ¿vale? Es decir, nos aseguramos que esto se está cumpliendo, hasta ahí todo bien. Y ahora lo que nos ha fallado, por lo visto, es la segunda condición. Si queremos usar getVar since exits, le ponemos el parámetro entryAgo a 1, es decir, repito lo que he hecho. Le daríamos a añadir función, buscaríamos ese getVar since exits, en entryAgo lo pondríamos a 1 y lo añadiríamos. Al añadirlo, tendríamos la función con el entryAgo a 1. Eso hace referencia al último negocio cerrado. Distancia en número de barras de la salida del último negocio cerrado. Vale, pues eso lo guardamos en B de salida. Y ahora ya aquí sí comparamos la fecha actual con la fecha de esa barra, de la barra donde se hizo la salida del último negocio cerrado. Si hay diferencia, pues entonces ahora sí permito hacer un nuevo negocio, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Así, en la parte actual que estábamos viendo al principio de la sesión, veíamos que había zonas en las que hacíamos dos negocios. Recuerden, aquí teníamos un negocio de compra, sin embargo, pues no lo hace. Después de la última operación, que sería en este caso a corto, pues no hace más negocios. Si acotamos un poco más los stops, vemos que aunque salga antes, tampoco hace nuevos negocios. Aquí, por ejemplo, entra, sale al poquito y al resto de día no hace nada más. Aquí también, ¿vale? Todo el rato lo mismo. Con esto hemos conseguido el primero de los ejemplos que queríamos. Pero en realidad esto es solo una manera para que vean cómo utilizar fecha. En este caso lo hemos utilizado una vez que hemos hecho todo bien, de manera correcta. Pero vamos a ver que hay cosas que no podremos hacer con esta función. Veamos cuáles. Bueno, nos vamos con el segundo ejercicio. Lo que planteamos ahora es que no queremos operar si estamos a viernes, por la razón que sea. Supongamos que es que no queremos pues eso, tener posiciones abiertas si estamos en el último día de la semana, por la razón que sea. En este caso, lo que querríamos es decirle al código que si vemos que estamos en viernes, ese día no haga negocios. Bueno, vamos a modificar el ejemplo que hemos hecho, que acabamos de hacer, y le vamos a añadir esta condición. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues activar o desactivar este método para poder ver que efectivamente funciona. Para ello vamos a añadir un parámetro que vamos a llamar no viernes,
De manera que si no viernes vale 1, pues los viernes no opera, así de sencillo. Acabamos de ver que podemos utilizar la función fecha pues para hacer comparación entre fechas. Pero el problema es que fecha está en formato militar y probablemente va a ser difícil saber con ese formato si estamos a viernes o no. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo siguiente. Vamos a utilizar una función llamada timex. Con ello lo que vamos a hacer es extraer la fecha como un objeto de la clase DataTime, ¿vale? Ahora veremos qué es esto. Como lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo DataTime. De ese objeto extraeremos la propiedad day of week y de esa manera nos va a decir con esta propiedad a qué día de la semana estamos. La propiedad day of week es un valor numérico que va desde 1 hasta 7 y bueno, pues nos dice en función del número que sea si estamos a lunes, martes, miércoles, etc. Obviamente si el valor devuelto es 1 nos dirá que estamos a lunes y si el valor devuelto es un 7 pues nos dirá que estamos en domingo, cosa que no va a pasar lógicamente. ¿Y esto de timex qué es? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. El problema que tenemos es que los métodos que hasta ahora estamos utilizando para extraer la fecha y la hora, que serían las funciones fecha y tiempo, pues en realidad son valores numéricos, porque lo que hacen es representar la hora y fecha en formato militar. Al ser simplemente números, para sacar datos como puede ser pues lo que estamos diciendo, el día de la semana, o saber en qué mes estamos, o cosas así, pues en realidad es bastante complicado utilizarlos. Se podría hacer, pero es muy complejo. Para ello, lo que nosotros proponemos, en lugar de utilizar estos métodos, que va a ser muy complicado manejarlos, pues es utilizar la clase DataTime que nos proporciona NetFramework del espacio de nombre System. Vale, esto de DataTime básicamente es una estructura de datos que lo que hace es permitir manejar objetos de tipo fecha. Entonces, si nosotros creamos un objeto de este tipo, del tipo DataTime, Framework va a saber que nosotros lo que queremos es trabajar con fechas. Y él va a ofrecernos una serie de funciones y propiedades que nos permitan pues trastear con esa clase de objetos. Vale, perfecto. Podemos usar un objeto de DataTime. Pero ahora, ¿cómo hacemos para trabajar con esa clase de objetos si nosotros solo tenemos fecha y tiempo y son valores numéricos? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar de la clase estática DataSeries de VisualChart una función llamada timex. Esta función precisamente lo que hace es devolver la fecha de la barra en concreto que estemos solicitando. En lugar de con un valor numérico, pues lo que hace es devolvernos la fecha a través de un objeto del tipo DataTime que estamos diciendo. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos vamos a la lista de funciones de VisualChart, es decir, vamos a hacer el ejemplo. Si nosotros pedimos aquí timex, pues aquí no aparece ningún timex, es decir, que en esta lista no está. Bueno, pues podemos pensar, pues estará en la lista de funciones. Le damos a funciones y aquí si ponemos timex, pues vemos que tampoco está. Es decir, no aparece. Entonces, ¿por qué estamos diciendo de utilizarla si en realidad no aparece ni en la lista de funciones ni cuando extraemos las propiedades del identificador data? ¿Cómo hacemos uso de él? Bueno, pues lo que se hace es que lo que ocurre en este caso es que esta función no está incluida dentro de las funciones enumeradas de la plataforma de diseño visual, pero internamente él sí la sabe interpretar, es decir, que si nosotros lo utilizáramos, él de manera interna sabría usarla. Para ello lo que se hace es incluir funciones o sentencias entrecomilladas, y eso va a permitir que al entrecomillar la sentencia el constructor la va a saber reconocer y nos va a permitir usarlas. Esto es un pequeño truco que se incluye para que las cosas que no están añadidas dentro del API de Udo se puedan usar igualmente. Entonces el ejemplo sería hacer algo como lo que estamos viendo en la imagen. Declaramos una variable con el nombre que queramos. Nosotros, por ejemplo, vamos a llamar fecha-act, ¿vale? De fecha actual. Para declararla tenemos que poner por delante este dim, que es lo que hace es reservar espacio en memoria para crear una nueva variable, y le asignamos el valor devuelto al invocar la función timex. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se llama el elemento, o la clase de la que procede precisamente dicha función, que en este caso sería el objeto mi.data, y nada, simplemente ponemos timex
Y al poner 0, 0, hacemos referencia a la barra actual. El primer 0 simplemente hace referencia a un valor que no se va a utilizar salvo en gráficos de ticks, nos vamos a olvidar de él y siempre vamos a poner 0. Y el segundo 0 hace referencia a la distancia en barras. Si ponemos 0, pues es que estamos haciendo referencia a la barra actual. Y bueno, de esta manera, en fecha actual tendríamos un objeto de la clase DateTime y podríamos, a través de él, usar todos los elementos de esta clase. Como sería precisamente la propiedad DayOfWeek de la que hemos hablado al principio del ejercicio. Bueno, pues ahora vámonos al código y vemos cómo llevar a cabo todo esto que estamos diciendo. Para ello lo que vamos a hacer es comenzar por lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es añadir un parámetro que haga referencia a esa opción de operar o no los viernes. Así que nos vamos a la lista de variables, le damos a añadir, vamos a añadir no viernes, va a ser un valor numérico que por defecto va a estar a 1 y como es un parámetro lo vamos a marcar como parámetro. Valor mínimo 0, valor máximo 1 y le damos a aceptar. Añadimos a no viernes. Bien, ya tenemos a no viernes. Vamos ahora también a crear una variable donde vamos a almacenar el día de la semana en la que estaremos. Es decir, vamos a preguntarle a la propiedad DayOfWeek y el resultado lo almacenamos en nuestra variable, que será luego con la que trabajemos. Bueno, pues a esa variable la vamos a llamar simplemente día semana. Así de sencillo. No lo marcamos como parámetro porque lo vamos a usar internamente. Bueno, ahí tenemos día semana. ¿Ahora qué nos faltaría? Pues ahora lo que nos faltaría sería precisamente generar ese objeto de tipo fecha que vamos a llamar fecha actual y luego extraerle precisamente el día de la semana. Bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo aquí, es decir, al principio del código. Igual que estamos guardando en posabierta la función que marque position, etcétera, pues vamos a hacer lo mismo con estos nuevos elementos. Como hemos dicho, necesitamos entrecomillarlo para que el PDV nos admita algo que en realidad él, si no estuviera entrecomillado, no entendería. Así que vamos a ponerle una comilla, ponemos din, escribimos fecha act, igual, pues lo que hemos dicho, mi.data, que sería el objeto de la clase dataSeries que tiene la función, y luego ponemos timex00 y cerramos comillas. Bueno, y con eso ya habríamos creado un objeto de tipo DataTime. Y ahora lo que vamos a hacer es almacenar en día semana la propiedad día, como hemos dicho, DayOfWeek. Así que lo que hacemos es poner fecha actual punto y ahora le pedimos la propiedad concreta, que como hemos dicho es DayOfWeek. Esto igualmente, como tampoco lo interpreta bien en la PDV, de hecho si le damos a aceptar nos dará un error, vamos a verlo. Expresión incorrecta, claro, el PDV no sabe lo que es DayOfWeek. Sin embargo, si lo ponemos entre comillas, pues sí lo admite. Le damos a aceptar y no lo deja coger. Vamos a repetirlo. Si yo ahora aquí, por ejemplo, hiciera lo que acabamos de decir, es decir, no entrecomillo, y le doy a aceptar, me va a decir, no sé de qué me estás hablando. Sin embargo, si lo entrecomillo, si lo admite y nos permite que lo usemos. Bueno, ya tenemos en día semana si estamos a lunes, martes, etcétera. ¿Cómo? Si estamos a lunes valdrá día semana un 1, si estamos a martes valdrá un 2, si estamos a miércoles valdrá un 3, a jueves valdrá un 4 y si estamos a viernes valdrá un 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que si activamos no viernes, es decir, si no viernes está activado, es decir, su valor es 1, y el día de la semana es 5, pues no permitimos entrar. Bueno, pues eso lo vamos a añadir en el siguiente punto. Lo vamos a añadir justo antes de las órdenes de entrada, justo aquí. Vamos a mover esto nuevamente hacia abajo, lo movemos hacia abajo y añadimos nuestra nueva condición. Antes, mejor dicho, después de la primera que ya habíamos incluido, que era esta de aquí. Vamos a esto ponerlo un poquito más ajustado. Vale, pues añadimos la nueva condición. Esa condición sería la siguiente. Si tengo activado no viernes, es decir, si no viernes es igual a 1, añadir condición, y además día de la semana, es decir, día semana es igual a 5, que eso es lo que nos estará diciendo que estamos a viernes,
Ahí estaría nuestra condición. Pues entonces tampoco permito entrar. En ese caso no permitiré entrar. Pondríamos nueva entrada, falso. Buscamos nueva entrada y lo ponemos a falso. Quiere decir que aunque sí se nos permita entrar porque ya ha habido un cambio de día, es decir, se ha cumplido la condición de arriba, si sucede que estamos a viernes y el parámetro está activado, pues entonces no va a permitir entrar. Vamos a hacer que pase precisamente por ahí, así que lo que hacemos es mover todas las flechas de salida hacia esta nueva entrada, ¿vale? Entonces, si se fijan, el diagrama obligatoriamente pasa por aquí. Estamos filtrando, es un nuevo filtro. Ha hecho este primer filtro, antes de llegar a las órdenes de entrada, pasa por este segundo filtro. Bueno, pues hace el filtro. Si resulta que se cumple esta situación, pues vuelve a desactivarlo. Y si no se cumple, pues simplemente baja hasta el siguiente punto. Vamos a ver si esto ha funcionado. Vamos a darle a compilar. Nos iríamos al gráfico y vemos efectivamente nos ha hecho este filtro. Vamos a verlo. Bueno, si ahora nos vamos a la lista de parámetros, vemos que se ha añadido no viernes. Bueno, aquí teníamos nuestra estrategia con una operación por día. Y ahora si nos vamos pues al último viernes, que sería en este caso el día 19, en teoría no debería hacer operaciones ese día. Efectivamente, ahí está. Como vemos, el día 19 no ha operado. ¿Por qué? Porque es viernes. Si yo desactivo la opción, en teoría sí debería operar. No viernes lo desactivo, le doy a aceptar. Ahí está. Pues miren, una compra ganadora. Si vuelvo a activar el no viernes, no hace operaciones ese día. Vamos a ver si pasa eso en algún otro viernes. El siguiente sería el día 12. Vámonos al día 12 y vemos que el día 12 pues tampoco hay operaciones. Repetimos, si vuelvo a desactivarlo, pues ese día sí opera. Y bueno, por lo tanto ha funcionado. Perfecto, vámonos al siguiente ejercicio y vemos que nuevas restricciones se nos pueden añadir. Vamos a ello. Bueno, pues hasta ahora estábamos hablando de maneras de trabajar con la fecha, pero también podemos trabajar con la hora de una barra. Nuevamente accediendo al objeto DataTime de la barra en la que estemos. Ese objeto no solo guarda la fecha, es decir, día, mes, año, sino también el horario de la barra en la que nos encontremos. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente filtro. Vamos a cerrar pasadas un número determinado de horas. Ese número determinado de horas lo que va a ser es un parámetro que incluiremos. Vamos a llamar a ese parámetro n horas salir. Vamos a ponerle por defecto 4. O sí, bueno, vamos a dejarlo en 4, luego iremos cambiándolo. Es decir, que pasadas 4 horas desde el momento en el que entramos, que cierra mercado. Da igual que haya alcanzado el objetivo bueno, no tiene objetivo, o que haya alcanzado alguno de los stops. Independientemente de eso, se han pasado 4 horas desde que entramos, que cierre. Para ello lo que vamos a hacer es ver si la fecha de la barra actual ha superado en n horas a la fecha de entrada. Si ocurre eso, pues cerramos a mercado, como estamos diciendo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues nuevamente accediendo a la función timex, pero en este caso fíjense que hemos cambiado el segundo parámetro. En vez de dejarlo en 0, es decir, en lugar de preguntar a la barra actual, estamos preguntando a la barra situada a X distancia. La distancia va a ser la distancia desde el momento en el que entramos. Este de será una variable que añadiremos que nos dirá la distancia desde la barra de entrada, como estoy diciendo. Si hacemos eso, extraeremos la fecha de dicha barra. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues a esa fecha, recordemos, estamos hablando de un objeto de tipo DataTime, le vamos a añadir la función addHour. Vale, esta función, como su nombre indica en inglés, lo que hace es sumar horas a un objeto de tipo DataTime. ¿Cuántas horas le vamos a sumar? Por las que especifiquemos en el parámetro n horas salir. El resultado de esa función va a ser a su vez otro objeto DataTime, que lo que va a hacer es coger
la fecha del objeto principal y le va a sumar el número de horas que le hayamos dicho. Eso nos dará una fecha. ¿Qué haremos ahora? Pues vamos a coger esa fecha, la vamos a comparar con la barra actual, con la fecha de la barra actual, y vemos si la ha superado. Si la ha superado, quiere decir que ya se han cumplido ese número de horas y por tanto cerramos a mercado. Por tanto, fíjense que aquí estamos usando muchas cosas. Nuevamente el timex, pero cambiándole el segundo parámetro, le vamos a añadir la función add_ao a ese objeto que crearemos, y luego al objeto resultado de la función le vamos a añadir la función compareTo para compararlo con la fecha actual. Esto va a ser un triple salto mortal con respecto a lo que hemos hecho antes, pero para que vean todas las cosas y las opciones que nos permite el uso de los objetos datetime, y todo esto en la PDV, que en teoría no nos lo permite, pero como estamos haciendo este truquillo de entrecomillarlo, pues sí es posible. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el proceso. Aquí la cosa se complica un poco, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Lo primero que va a ser, pues lo primero que necesitamos es ver cómo sacar este dato BD, es decir, la distancia desde la barra de entrada, y además añadir el parámetro n horas salir. Bueno, vamos paso por paso. Nos vamos al sistema y le vamos a incluir, para empezar, el nuevo parámetro. En este caso, al parámetro lo vamos a llamar n, hemos dicho que le vamos a llamar n horas salir, vale, n horas salir, y por defecto va a ser 4. Lo vamos a añadir como parámetro, valor mínimo 1 hora, valor máximo vamos a ponerle 10 y le damos a aceptar. Ahí tendríamos n horas salir. Y ahora vamos a añadir también una variable que sea como b de salida. Recuerden, b de salida lo que hacía era devolvernos barras desde salida. Ahora vamos a hacer barras desde entrada, bde, y lo vamos a usar internamente. Bueno, pues esto será una variable en la que almacenaremos el número de barras desde que entramos. Para ello usaremos una función similar al getVars since exits. En este caso, la función getVars since entry. Ahí estaría. Ahora sí, entry ago nos interesa que esté a 0. ¿Por qué? Porque ahora sí queremos hacer referencia al negocio que hay en este momento abierto, no el último negocio cerrado. Si hiciéramos con el igual que con el since exits y lo pusiéramos a 1, ¿qué pasaría? Que haría referencia al número de barras desde que entró del último negocio que se cerró. No es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es distancia en barras respecto al negocio que en este momento hay abierto. Así que entry ago a 0. Vale, esta vez no nos vamos a equivocar como ha pasado antes. Perfecto, ahí lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual que hemos hecho antes. Vamos a asignarle a BDE el resultado de dicha función. Ahí estaría. Bueno, pues una más. En BD tenemos getVars since entry. Muy bien. Bueno, ahora lo que queremos es sacar o bien crear un objeto de tipo datatime que guarde el resultado de sumarle n horas a la fecha, ojo con esto, en la que se hizo la barra de entrada. O sea que aquí hay bastantes cosas. Pues vamos a ir desglosándolo para que se entienda un poco mejor. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a sacar la fecha, es decir, el objeto de tipo datatime del momento en el que entramos. Vamos a crearnos una sentencia y lo que vamos a hacer es acceder a esa fecha solo cuando tengamos posiciones abiertas. Es decir, lo que nos dice es que si estamos fuera de mercado, accede a esta parte del código. Vale. Y si no, quiere decir que estamos dentro de mercado. O estamos a largo o estamos a corto. Bueno, pues lo vamos a añadir por aquí. Voy a añadir una sentencia. Vamos a entrecomillar porque esto es algo que no conoce la PDV y me voy a crear una variable que voy a llamar fecha entrada. Voy a usar nuevamente el método datatimex. Ponemos ese 0 que, como digo, siempre va a estar a 0. Y ahora aquí, en vez de poner otro 0 que haría referencia a la barra actual, eso no nos interesa, ese dato ya lo tenemos en fecha actual. Pues aquí lo que vamos a poner es BDE, es decir, distancia en barras desde el momento de entrada. Cierro paréntesis, cierro comilla y en fecha de entrada tendremos pues la fecha de entrada. Muy bien, un objeto de tipo datatime. Ahora me interesa
saber cuál sería la fecha de salida, es decir, la barra a partir de la cual cerraríamos nuestro negocio una vez pasado ese número de horas, las horas que hemos especificado en el parámetro n horas salir. Por tanto, necesito otro objeto DataTime. Vamos a abrir comilla nuevamente, volvemos a dimensionar, a este lo vamos a llamar fecha salir. Y va a ser, en este caso, el resultado de sumarle 4 horas a la fecha de entrada. ¿Cómo le sumamos 4 horas? Pues ustedes dirán, pues pongo fecha de entrada más 4. Pero claro, ¿cómo sabe el sistema que ese 4 es un número de horas? No lo puede saber. Podrían ser horas, como podrían ser días, como podrían ser meses. No lo estamos especificando de ninguna manera. ¿Cómo se le especifica que son 4 horas lo que queremos sumar? Bueno, pues lo que se hace es usar la función a la que hemos nombrado anteriormente, la función addHours. Para ello ponemos fecha de entrada punto, ya que es una función que invocamos y que desde la clase DataTime, addHours, abrimos paréntesis y ahora sí especificamos cuántas horas queremos sumarle. Pues n horas salir, que es el parámetro que hemos añadido. Cierro paréntesis y cierro comillas. Muy bien, ya tengo fecha salir. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es comparar fecha salir con la fecha actual, es decir, la variable fecha actual, que es otro objeto DataTime que guarda la fecha de la barra actual. Pues lo normal para hacer esa condición sería decir, bueno, pues si yo tengo fecha actual y es mayor o igual que fecha salir, pues entonces salimos. ¿Cuál es el problema? Que aquí tenemos lo mismo, es decir, ¿qué estamos comparando? En realidad, si queremos comparar, como no son números, esa comparación no puede no funcionar. Es decir, no se puede hacer una comparación con objetos de tipo DataTime como se haría con un valor numérico. Hay que usar métodos concretos que permitan hacer comparación entre fechas. Para ello lo que se usa es la función compareTo y eso nos permite comparar dos fechas. Eso nos devuelve un valor. Ese valor será 0 si las dos fechas son iguales, negativo si la fecha que estamos comparando aún no se ha alcanzado y positivo si la fecha se ha sido alcanzada ya. Bueno, pues lo que yo voy a hacer es crearme una nueva variable, le voy a poner x, ¿vale? Es un valor que nos da igual, simplemente queremos añadirla y en x vamos a guardar el resultado precisamente de esa función que estoy diciendo, que sería fecha actual, es decir, la fecha a la que nos encontramos, lo vamos a comparar con fecha salir. Lo ponemos en este orden porque lo que queremos es comparar la fecha de hoy con la fecha a la que nos encontramos en la barra actual con la fecha que ahora ya hemos creado. Si el resultado es mayor o igual que 0, quiere decir que la fecha actual ha alcanzado esa fecha con la que le estamos comparando. Le damos a aceptar. Obviamente no nos da ningún error porque lo hemos añadido todo entre comillas. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Como yo tengo esa x lo que nos va a decir es que si se ha cumplido la condición, es decir, que si hemos alcanzado el resultado, cuando sea mayor o igual a 0, habremos alcanzado la hora de salida. Bueno, pues si alcanzamos la hora de salida, cerramos simplemente a mercado y no lanzaría las órdenes de salida que hemos puesto aquí. Así que voy a añadir la condición, voy a ver si x es mayor o igual que 0 y si se cumple, simplemente cierro a mercado, no hago nada más. Si no se cumple, entonces lanzo las órdenes de salida. Vamos a ponerlo de manera que nos entre todo. Esto lo voy a poner aquí. Bien, y ahora aquí añadimos un cerrar largo. Y un cerrar corto. Vamos a ver si puedo hacer que me entre todo. Ahí estaríamos. Perfecto. Bueno, lo puedo poner así porque, como saben, estas órdenes solo se lanzan si coincide con el negocio que hay en ese momento abierto. Es decir, solo se va a activar un cerrar largo si hay posiciones de compra abiertas, solo se va a activar el cerrar corto si hay negocios cortos abiertos en ese momento. Bueno, pues vamos a darle a ver si funciona.
Le damos a compilar y en teoría, si todo fuera bien, nuestra estrategia, pasada las 4 horas de un negocio, cerraría. Bueno, aquí por ejemplo ha cerrado nada más entrar, pero por ejemplo este negocio de aquí sí que debería de cerrarse antes, ¿vale? Porque si entró a las 8, a las 12 más o menos debería de cerrar. Ahí lo tenemos, perfecto, ha funcionado. Como ven, entró a las 8:30, a las 12:30 vio que se ha alcanzado esas 4 horas y cierra el mercado. No espera que alcance ni el stop fijo ni el dinámico, simplemente ha cerrado. Vamos a añadirle una hora más, en vez de 4 horas desde que entró, 5 horas. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Nos ha metido una hora más, a las 1:30 ha cerrado. Si en vez de ser 5, pues fuera 10, ¿vale? Vamos a poner ahí un valor más alto. Pues ahí lo tenemos, cerrará a las 6:30 seguramente. Ahí está, a las 6:30. Muy bien, pues eso es lo que queríamos. Está cerrando siempre cuando han pasado n horas desde el momento de entrada. Una opción muy interesante cuando queremos precisamente limitar el número de horas de un negocio abierto en cualquier estrategia. Pues con esta gestión que acabamos de hacer aquí. Perfecto. Ya con esto solo nos quedaría el último de los ejercicios. Vamos a ver. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestra sesión de hoy. El ejercicio que nos queda es muy sencillo. El más complejo ya lo acabamos de ver. Y si lo han podido entender, van a entender perfectamente este. Este simplemente lo que va a hacer es extraer de nuestra fecha el mes en el que estamos. Lo que queremos es no operar en verano. Por lo que sea, mi estrategia quiero que funcione, pero durante los meses de julio y agosto quiero desconectar, no quiero estar delante de los gráficos y quiero que de manera automática, también podría coger yo y obviamente desconectar mi estrategia, pero yo quiero que el sistema de forma automática, cuando llegue el mes de julio y agosto, no haga nada. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Pues lo que haríamos simplemente, bueno, vamos a explicar cómo sería el ejercicio. Vamos a añadir un parámetro que le vamos a llamar no verano, ¿vale? Se me ha ocurrido así. Que cuando estuviera activado, es decir, cuando fuera 1, durante los meses de julio y agosto no va a operar. Nada más. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Pues nuevamente usamos el timex, nuevamente con el segundo parámetro a 0, porque ahora lo que nos interesa es la fecha actual, y de ese objeto DataTime, ¿qué vamos a extraer? La propiedad month, ¿vale? Esta propiedad nos da el número de mes en el que nos encontramos. No nos devuelve enero o no nos devuelve diciembre, nos devuelve el número de mes. Pues muy sencillo, vamos a buscar los meses 7 y 8 y cuando estemos en ese día del mes, perdón, cuando estemos en ese número de mes, no operamos. Bueno, pues esto va a ser muy sencillo. Nos vamos a nuestro código y vámonos a la parte en la que delimitábamos, filtrábamos en qué casos entrábamos. ¿Cuándo era eso? Aquí. ¿Recuerdan? En este punto estábamos poniendo los filtros para que en función de lo que hiciéramos permitíamos comprar o vender. Todo dependía de nueva entrada, que si estaba cierto permitíamos entrar. Bueno, pues teníamos nuestro primer filtro que era el de operar una vez por día, el de los viernes. Vamos a añadir este nuevo que sería el de no operar los meses de julio y agosto. Empezamos añadiendo la variable, que en este caso la vamos a llamar, como hemos dicho, no verano, creo que he dicho, a ver si me acuerdo, un momento. No verano, efectivamente. Hemos llamado no verano y va a estar activado. Lo ponemos a 1, valor mínimo 0, valor máximo 1. Ahí tenemos no verano. Bueno, pues será algo similar a lo que hemos hecho aquí arriba. Vamos a añadir una nueva condición, la ponemos justo debajo de la anterior y vamos paso por paso. Primero, que no verano obviamente esté a 1, es decir, sea igual a 1. Es decir, que la condición esté activada. Si se cumple eso y estamos en el mes de agosto o en el mes de julio, pues entonces lo que hacemos es que nueva entrada vuelva a estar a falso, como hemos hecho arriba. Vale, pero arriba fíjense que hemos hecho una cosa, y es que hemos puesto o hemos guardado el día de la semana en una variable, para que se vea más bonito y se entienda un poco más nuestro código. Así que creo que aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir una
Así que vamos a ir paso por paso. Vamos a empezar por añadir esa variable. Hayamos añadido día-semana, vamos a añadir una variable que vamos a llamar número de mes, nummes. ¿Vale? Como no es un parámetro, esto no lo marcamos, incluimos número de mes y almacenamos en número de mes el resultado precisamente de extraer de la fecha actual pues el mes. ¿Cómo? Pues con la función month, como hemos dicho en la teoría. Pues vamos a hacerlo aquí. Le doy a enter y ponemos número de mes es igual, pues cogemos la fecha actual que ya le hemos extraído antes y usamos la propiedad month. Ya tenemos asignado al número de mes el mes en el que estemos. Nada más, no hay que hacer ninguna otra cosa. Eso es lo bueno que tiene el trabajar con los objetos de tipo DataTime, que podemos hacer uso de todas sus propiedades y de esta manera, de una manera muy sencilla, extraemos cosas como sacar el mes, ¿vale? Fíjense qué cosa tan sencilla. Bueno, pues ahora tenemos el número de mes, el mes en el que estamos. Ahora sí, vamos a repetir la condición y empezamos de nuevo. Decíamos que no verano debería estar activo, es decir, igual a 1. Ahora fíjense que queremos hacer una condición anidada, es decir, una condición dentro de otra. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir o que estemos en agosto o que estemos en julio. Así que voy a añadir un paréntesis y voy a añadir la siguiente condición, que sería que el número de mes sea igual a 7 o que el número de mes sea igual a 8. Y cierro paréntesis. Es decir, siempre y cuando no verano esté activado y estemos en el mes 7 o en el mes 8, es decir, en julio o en agosto, ¿qué vamos a hacer? Pues poner nueva entrada a falso. Bueno, pues nueva condición. Como queremos que pase siempre por ahí, hacemos que la condición anterior, los puntos de salida, pasen por esta nueva entrada y ahora añadimos este filtro. Si se cumple la condición, pues nada, desactivamos la posibilidad de volver a entrar. Una vez que hemos comprobado la nueva condición, nos vamos hacia la última parte para ver si nueva entrada es cierto o no. Bueno, pues esa sería la condición. Vamos a compilar, vámonos al código y vamos a buscar los meses de julio y agosto para ver si efectivamente, cuando estemos en esos meses, el sistema no ha operado. Bueno, aquí estamos en mayo, así que vámonos al año anterior. Buscamos. Ahí estamos en enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre y ahí está agosto. Agosto no hace ni un solo negocio. Estamos de vacaciones, no estamos operando. Pues nada, todo el mes sin hacer nada. Y julio tampoco, 2 meses de vacaciones. Buena vida. Pues nada, durante esos meses no operamos, como están viendo. Obviamente, si desactivamos el parámetro, pues iba a operar. Es decir, si lo dejamos a 0, durante esos meses sí está operando. Tanto julio como agosto. Y bien, eso sería todo. Vamos a hacer un poco de repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión. Bueno, pues ¿qué hemos visto en el día de hoy? Pues hemos visto que con la función timeX, ¿vale? Esa función de la clase data, es decir, de la clase dataSeries, devuelve la fecha de una barra, pero a través de un objeto datetime en lugar de las variables de tipo numérico fecha y tiempo. La clase estática datetime incluye una serie de funciones y propiedades que podemos usar para añadir filtros de fecha. Funciones como cuáles, pues como addTheHours o como compare to, que son las que hemos visto, y propiedades como month o como day of week, otras del mismo tipo. Como la PDV no se puede acceder directamente a esta función, lo que hacemos es declarar dicha función usando el método de las comillas simples. Y bueno, con esto sería todo por hoy. En el próximo seminario veremos este mismo ejemplo, pero en este caso desarrollado mediante la programación en .NET. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo.